Los años 80 fueron una época fascinante, llena de costumbres y prácticas que en su momento parecían normales, pero que hoy serían ilegales o totalmente inaceptables. Desde manejar bajo los efectos del alcohol hasta discriminación laboral abierta. Nuestra sociedad ha cambiado radicalmente en apenas 4 décadas. En este video descubrirás 12 situaciones cotidianas de los 80 que hoy resultarían impensables. Número 1. Publicidad de cigarrillos dirigida a menores. Las compañías tabacaleras en los años 80 no tenían restricciones para dirigir su publicidad hacia jóvenes y adolescentes. Personajes animados como Joe Camel aparecían en revistas juveniles, cómics y programas de televisión que veían principalmente menores de edad. Los cigarrillos se promocionaban como símbolos de rebeldía, madurez y éxito social. Los anuncios televisivos mostraban a deportistas, actores y músicos fumando, sugiriendo que el tabaco no afectaba el rendimiento físico. Existían cigarrillos con sabores dulces como cereza, vainilla y chocolate, diseñados específicamente para hacer el tabaco más atractivo a paladares jóvenes. Las campañas utilizaban eslóganes como "más suave para tu garganta", dirigidos a fumadores primerizos. Los puntos de venta cerca de escuelas exhibían publicidad colorida a la altura de los ojos de los niños. Hoy esta práctica está completamente prohibida y es considerada un crimen contra la salud pública. Las compañías que intentaran algo similar enfrentarían demandas millonarias, sanciones gubernamentales severas y boicots masivos. La publicidad de tabaco está altamente regulada y en muchos países completamente prohibida. Número 2. Trabajo infantil sin regulaciones. En los años 80 era normal ver niños de 10, 12 o 14 años trabajando en fábricas, campos agrícolas, minas y negocios familiares sin protección legal. Los menores podían trabajar jornadas de 12 horas diarias, manejar maquinaria industrial peligrosa y estar expuestos a químicos tóxicos sin equipo de protección. No existían límites legales sobre las horas laborales para menores, y era común que niños abandonaran la escuela para trabajar tiempo completo. Las condiciones de seguridad laboral eran prácticamente inexistentes, y los accidentes involucrando a menores se consideraban parte del aprendizaje. Los niños trabajaban en industrias textiles operando máquinas peligrosas, en construcción cargando materiales pesados, en agricultura aplicando pesticidas sin protección, y en minería en condiciones extremadamente peligrosas. Los salarios eran una fracción de lo que se le pagaba a adultos. Actualmente, el trabajo infantil está estrictamente regulado por leyes nacionales e internacionales. Las empresas que empleen menores ilegalmente enfrentan multas enormes, cierre inmediato de operaciones y los responsables pueden ir a prisión por varios años. Las organizaciones internacionales monitorean y persiguen agresivamente estas prácticas que antes eran completamente normales. Número 3. Manejo bajo efectos del alcohol. En los años 80, manejar después de beber era visto como riesgoso, pero no necesariamente criminal. Los límites legales de alcohol en sangre eran mucho más altos, y las consecuencias legales por manejar ebrio eran mínimas y raramente aplicadas. Era completamente común que las personas manejaran después de fiestas, cenas de negocios o noches en bares sin pensar en las consecuencias. Los controles policiales de alcoholemia eran extremadamente escasos, y solo se realizaban después de accidentes graves. Las multas eran simbólicas, equivalentes a una multa de estacionamiento. No existían programas de rehabilitación obligatorios ni pérdida automática de licencia. Los bares servían alcohol sin límites a clientes que claramente iban a manejar, sin responsabilidad legal para los establecimientos. Las campañas de concientización sobre manejo responsable eran prácticamente inexistentes. Actualmente manejar bajo efectos del alcohol es un delito grave mundial. Las penas incluyen prisión obligatoria, pérdida inmediata de licencia por años, multas de decenas de miles de dólares, antecedentes criminales permanentes y programas de rehabilitación obligatorios. Los sistemas de monitoreo han cambiado completamente la percepción social. Número 4. Discriminación laboral abierta. Los anuncios de empleo en los 80 especificaban abiertamente el género, edad, estado civil, apariencia física y origen étnico requerido. Era normal ver ofertas que decían solo mujeres jóvenes y atractivas, hombres solteros menores de 30 años, o preferible raza blanca.
La discriminación por embarazo era práctica estándar. Las mujeres podían ser despedidas inmediatamente por quedar embarazadas, sin compensación ni consecuencias legales para el empleador. Los salarios diferentes por género para el mismo trabajo eran la norma aceptada socialmente. Las entrevistas incluían preguntas sobre planes de matrimonio, intenciones de tener hijos, orientación sexual, creencias religiosas y afiliaciones políticas. Los empleadores rechazaban candidatos abiertamente por su edad, apariencia física o estado civil sin temor a consecuencias. Las minorías étnicas enfrentaban barreras sistemáticas para acceder a empleos, especialmente en posiciones de liderazgo. Existían techos de cristal para cualquier persona que no fuera hombre, blanco y heterosexual. Hoy en día estas prácticas constituyen discriminación laboral grave. Las empresas pueden enfrentar demandas millonarias y los casos resultan en compensaciones enormes para las víctimas. Las leyes de igualdad laboral han transformado completamente el panorama del empleo. Número 5. Fumar en aviones y lugares públicos. En los 80, encender un cigarrillo en un avión era tan normal como pedir una bebida. Los vuelos comerciales tenían secciones designadas para fumadores y no fumadores, como si el humo del tabaco no se fuera a pasar a la gente de al lado. Los pasajeros podían fumar durante todo el vuelo, llenando la cabina de una nube tóxica que todos respiraban. Los restaurantes, oficinas, hospitales, universidades e incluso algunas escuelas permitían fumar sin restricciones. Los ceniceros eran parte del mobiliario estándar en cualquier lugar público, desde salas de espera médicas hasta bibliotecas. Los trabajadores fumaban en sus escritorios mientras atendían clientes, y los médicos fumaban en sus consultorios entre paciente y paciente. Hoy en día, fumar en espacios cerrados está prohibido en prácticamente todo el mundo. Las multas pueden llegar a decenas de miles de dólares, y en algunos países incluso puede enfrentar cargos criminales por poner en riesgo la salud pública. Las aerolíneas que permitieran fumar perderían inmediatamente sus licencias de operación. La transformación ha sido tan radical que las nuevas generaciones no pueden imaginar un mundo donde fumar en el trabajo fuera cotidiano. Número 6. Venta libre de medicamentos controlados. En los 80, muchos medicamentos que hoy requieren receta médica estricta se vendían libremente en farmacias. Antibióticos potentes, tranquilizantes, estimulantes, analgésicos opioides y medicamentos psiquiátricos estaban disponibles sin supervisión médica. Los farmacéuticos actuaban como consejeros médicos informales, diagnosticando y recomendando medicamentos basándose únicamente en síntomas descritos verbalmente. No existían sistemas para controlar cantidades compradas o prevenir interacciones peligrosas. Era común la automedicación con antibióticos para cualquier síntoma, contribuyendo a la resistencia bacteriana. Los tranquilizantes se vendían para calmar los nervios, sin advertencia sobre adicción. Los estimulantes se promocionaban para perder peso sin mencionar efectos secundarios. Las farmacias vendían jarabes con cadeína a menores y medicamentos para dormir sin advertir sobre dependencia física. No existían límites en las cantidades que una persona podía comprar, permitiendo acumulación peligrosa. Hoy la venta de medicamentos controlados sin receta es un delito federal grave. Los farmacéuticos que violen estas regulaciones pueden perder permanentemente su licencia, enfrentar multas millonarias y prisión. El control se ha vuelto extremadamente estricto debido a crisis como la epidemia de opioides. Número 7. Acoso normalizado. En los años 80, lo que hoy consideramos acoso sexual grave era visto como coqueteo inocente o humor de oficina. Los comentarios explícitos sobre la apariencia física de empleadas, invitaciones románticas persistentes y contacto físico no deseado eran práctica diaria. Los jefes masculinos regularmente hacían comentarios sobre el cuerpo de sus empleadas, pedían favores sexuales a cambio de promociones y creaban ambientes hostiles para mujeres que rechazaban sus avances. Esto se consideraba normal. Las mujeres que se quejaban eran ignoradas, culpadas por malinterpretar intenciones, acusadas de ser demasiado sensibles o despedidas por causar problemas. No existían departamentos especializados ni protocolos claros. Durante años fue común ver calendarios con mujeres en poses sugestivas colgados en oficinas, escuchar chistes subidos de tono en reuniones de trabajo y presenciar comentarios que ponían en duda la capacidad profesional de las mujeres.
Muchas trabajadoras se veían obligadas a tolerar este ambiente para conservar su empleo. Hoy en día, el acoso sexual es un delito grave con consecuencias severas. Las empresas tienen protocolos estrictos de tolerancia cero, y los casos pueden resultar en despidos inmediatos, demandas millonarias y cargos criminales. El movimiento Me Too ha transformado completamente la percepción social de estas conductas. Número 8. Publicidad médica fraudulenta. Los años 80 fueron la época dorada de productos milagrosos que prometían curar cualquier enfermedad sin evidencia científica. Desde cremas que supuestamente eliminaban tumores hasta dispositivos electromagnéticos que prometían curar diabetes, artritis y calvicie. Los anuncios en televisión nocturna, revistas y radio hacían afirmaciones médicas extraordinarias sin respaldo científico. Productos como agua magnetizada, cristales curativos y máquinas de ozono caseras se vendían como curas definitivas para enfermedades graves. No existían regulaciones estrictas sobre afirmaciones de salud en publicidad, permitiendo que charlatanes se aprovecharan de personas desesperadas. Los testimonios falsos de pacientes curados se presentaban como evidencia médica válida. Muchos productos no solo eran ineficaces, sino activamente peligrosos, conteniendo sustancias tóxicas o retrasando tratamientos legítimos. Las víctimas frecuentemente morían por confiar en estos productos fraudulentos. Los vendedores operaban con impunidad, cambiando de nombre cuando las autoridades intervenían. No existían bases de datos para rastrear estafadores o advertir sobre productos peligrosos. Actualmente, hacer afirmaciones médicas falsas es un delito federal grave. Las agencias reguladoras persiguen agresivamente estos casos con multas millonarias y cargos criminales por poner en riesgo la salud pública. Número 9. Experimentos médicos sin consentimiento. En los 80, muchos experimentos médicos se realizaban sin consentimiento completo e informando a los pacientes. Los médicos tomaban decisiones unilaterales sobre tratamientos experimentales, considerando que su autoridad profesional era suficiente justificación. Los pacientes psiquiátricos, prisioneros, minorías étnicas y poblaciones vulnerables eran especialmente susceptibles a experimentos no consensuados. Se les administraban medicamentos experimentales, realizaban procedimientos quirúrgicos no probados y sometían a terapias psicológicas extremas. La información sobre riesgos graves, efectos secundarios permanentes y posibilidades de muerte se ocultaban sistemáticamente. Los formularios de consentimiento, cuando existían, eran documentos vagos que no explicaban realmente los procedimientos. Muchos experimentos se realizaban en instituciones mentales, prisiones y hospitales públicos donde los pacientes tenían poco poder para resistirse. Los investigadores veían estas poblaciones como material de investigación conveniente. Los comités de ética médica eran inexistentes o ineficaces, permitiendo experimentos que hoy consideraríamos tortura médica. No existían mecanismos de supervisión independiente. Actualmente, realizar experimentos sin consentimiento informado es una violación grave de derechos humanos. Los médicos pueden enfrentar demandas millonarias, pérdida permanente de licencias y cargos criminales por crímenes contra la humanidad. Número 10. Discriminación en servicios públicos. En los 80, la discriminación racial, religiosa, por orientación sexual y origen nacional en servicios públicos era legal o ampliamente tolerada. Restaurantes, hoteles y negocios podían negar servicios basándose en prejuicios sin consecuencias legales. Las personas LGTB enfrentaban discriminación abierta en empleos, vivienda y servicios básicos sin protección legal. Los establecimientos exhibían letreros que decían "no se admiten homosexuales" o "solo clientela selecta", eufemismos para excluir minorías. Las minorías étnicas sufrían discriminación sistémica en bancos, seguros, servicios médicos y educación. Los agentes inmobiliarios practicaban redlining, negando servicios a personas de ciertos orígenes étnicos en determinadas áreas. Los servicios gubernamentales también discriminaban abiertamente. Las oficinas públicas tenían empleados que trataban diferente a ciudadanos según su apariencia, acento o apellido. No existían mecanismos de denuncia efectivos. La discriminación se justificaba como derecho de admisión o preferencias comerciales. La sociedad veía estas prácticas como normales o incluso necesarias para mantener estándares. Hoy la discriminación en servicios públicos es ilegal en la mayoría de países desarrollados. Las leyes de derechos civiles protegen a las minorías y las empresas que discriminen enfrentan multas enormes, demandas y boicots públicos masivos. Número 11. Vértido de desechos tóxicos.
En los 80, las empresas podían verter desechos químicos y tóxicos en ríos, océanos y terrenos con regulaciones mínimas o inexistentes. La contaminación industrial era vista como un costo inevitable del progreso económico y la generación de empleos. Muchas comunidades vivían cerca de plantas industriales que contaminaban el aire y el agua sin consecuencias legales significativas para las empresas. Los estudios ambientales eran escasos y frecuentemente ignorados por las autoridades locales que priorizaban el empleo sobre la salud pública. Las fábricas químicas, plantas de procesamiento y refinerías descargaban directamente sus desechos en fuentes de agua potable. Los barrios pobres y minorías étnicas eran especialmente afectados, creando lo que hoy conocemos como racismo ambiental. No existían sistemas de monitoreo ambiental efectivos, y las empresas autorregulaban sus propias prácticas de desecho. Los trabajadores manipulaban sustancias tóxicas sin equipo de protección, y las comunidades cercanas sufrían tasas alarmantes de cáncer y enfermedades respiratorias. Actualmente, el vertido ilegal de desechos tóxicos es un delito ambiental grave. Las multas pueden llegar a cientos de millones de dólares, y los ejecutivos responsables pueden ir a prisión por décadas. Las regulaciones ambientales se han vuelto extremadamente estrictas, y la conciencia ecológica ha transformado las prácticas industriales completamente. Número 12. Venta de datos personales sin consentimiento. Aunque las computadoras personales apenas comenzaban en los 80, las empresas ya recopilaban y vendían información personal de clientes sin su conocimiento o consentimiento. Listas de correo, números telefónicos, datos financieros y hábitos de compra se comercializaban libremente entre empresas. No existían leyes de privacidad que protegieran la información personal. Las empresas podían usar y vender datos de clientes sin restricciones, y los consumidores no tenían control sobre su información ni conocimiento de cómo se utilizaba. Los bancos vendían información financiera a empresas de marketing. Las tiendas compartían listas de clientes con competidores, y las compañías telefónicas vendían directorios completos con información personal. Todo esto se consideraba práctica comercial normal. Las encuestas telefónicas y por correo recopilaban información detallada sobre ingresos, hábitos de consumo, preferencias políticas y vida personal, que luego se vendía al mejor postor. Los consumidores no tenían manera de saber quién tenía su información. Los vendedores puerta a puerta y por teléfono tenían acceso a información personal detallada comprada de múltiples fuentes, creando perfiles invasivos de las familias sin su consentimiento. Hoy en día, la venta de datos personales sin consentimiento explícito es ilegal en muchas jurisdicciones. Regulaciones como el GDPR en Europa imponen multas millonarias a empresas que violen la privacidad de datos. La protección de información personal se ha convertido en un derecho fundamental reconocido internacionalmente. Como has visto, los 80 fueron una época muy diferente a la nuestra. Lo que entonces era completamente normal hoy nos parece inaceptable o directamente criminal. ¿Qué cosas que hoy consideramos normales serán vistas como bárbaras en el futuro? Déjame saber en los comentarios qué te pareció más sorprendente. No olvides suscribirte a De Otra Época. Y nos vemos en el próximo video.